Este nuevo vídeo forma parte de la serie del curso de simulación energética con Energy Plus y OpenStudio. En este vídeo vamos a ocuparnos de la introducción de recintos. Al iniciar la aplicación OpenStudio, lo primero que vamos a hacer es verificar que el sistema de unidades es correcto tanto en el plugin de SketchUp como en la propia herramienta OpenStudio. Para ello acudimos primero a extensiones, OpenStudio, Preferences y verificamos que realmente estamos trabajando con el sistema internacional. También conviene verificar que la plantilla de SketchUp de dibujo también está dimensionada en el sistema internacional. En este caso acudimos a ventana preferencias y en plantilla vemos que la plantilla está también en metros. De esta forma ya sabemos los sistemas de unidades que vamos a tener para trabajar. El paso siguiente será importar una plantilla de OpenStudio. Una plantilla no es nada más que un fichero de OpenStudio que contiene los elementos básicos para poder empezar a modelizar un edificio. En este caso abriremos una plantilla que la tenemos ubicada en el escritorio, en el curso, y se llama plantilla OpenStudio Application. En este momento conviene guardar el fichero para no sobreescribirlo sobre la plantilla en otra carpeta, por ejemplo tutoriales, recintos, con otro nombre que le vamos a llamar 1 recintos. Y lo guardamos. La plantilla contiene una serie ya de elementos que están preintroducidos. Básicamente los que ahora vamos a utilizar son las definiciones de tipos de espacio, donde pues se recopilan diferentes tipologías de usos de espacio: vivienda, recintos terciarios, recintos no habitables, cada uno definido con un conjunto de construcciones y con un conjunto de perfiles ocupacionales. Estos conjuntos de construcciones y perfiles ocupacionales están definidos mediante las construcciones de cada uno de los elementos: particiones interiores, fachadas, cubiertas, huecos, separaciones con el terreno, etc. O los diferentes tipos de perfiles ocupacionales, por ejemplo, número de personas, actividad, etc. No vamos a entrar en profundidad en cómo se generan estos conjuntos, que esto es objeto de un curso o de unos momentos más avanzados. Vamos a suponer que lo que tenemos es suficiente para trabajar. Después de haber introducido la plantilla, vamos a introducir los diferentes recintos que queremos disponer en nuestro modelo geométrico. En este caso vamos a utilizar la técnica de dibujar una planta y transformar la planta en espacio. Para ello utilizamos la herramienta rectángulo. Mediante el teclado numérico podemos introducir las dimensiones del rectángulo. Introducir 4,5 punto y coma 8 para el largo y ancho del recinto. Podemos utilizar la herramienta de medir para colocar guías que nos permitan aumentar la precisión del dibujo. Y mediante un segundo rectángulo, esta vez de 7,5 punto y coma 9,3, vamos a introducir el segundo rectángulo. Podemos eliminar las guías con el borrador para no emborronar tanto el dibujo. Seleccionamos todo y de esta forma ya tenemos seleccionados los dos elementos. Utilizando la herramienta de transformar plantas en espacios, nos pedirá cuántas plantas queremos generar y de qué altura. En este caso va a ser 2,70 y una sola planta. Aceptar y se generan automáticamente los dos primeros espacios. Para generar el espacio de la planta superior podemos utilizar la misma técnica o simplemente, si es igual, por ejemplo, podemos utilizar el sistema de edición copiar, edición pegarlo encima, de forma que ya tenemos una nueva planta generada. Conviene en este momento dar nombre a las distintas plantas que se han generado. Para ello seleccionamos cada uno de los espacios y con OpenStudio Inspector
automáticamente él da un nombre, espacio y un número. Como que esto no es muy convivial, le vamos a llamar garaje a esta planta de aquí, a este trozo de aquí, el estudio inspector, le vamos a llamar planta baja, y a este de aquí le vamos a llamar planta primera. De esta forma ya tenemos renombrados todos los espacios y ya tendrán un nombre más convivial para luego poder visualizar los elementos. Al crear un espacio como copia del otro, se ha generado en este cerramiento una línea que no nos interesa porque este va a ser un solo único cerramiento y no dos. Bastará simplemente con seleccionar, eliminarlo y ya se ha transformado en un solo cerramiento. Para transformar la cubierta plana en una cubierta inclinada, bastará simplemente con acudir al espacio donde queremos crear la cubierta, buscar la herramienta lápiz, dibujar la cumbrera y luego simplemente elevarla transportándola o moviéndola. Primero la seleccionaremos, seleccionamos la cumbrera y con la herramienta desplazar la desplazaremos hacia arriba 0,5 metros. De esta forma ya tenemos los tres espacios generados y la envolvente responde a los criterios que nosotros deseábamos para este cerramiento. Con objeto de determinar las intersecciones entre los diferentes recintos es necesario utilizar la herramienta de interseccionar, que nos va a permitir hacer que cada recinto vea cuáles son sus recintos adyacentes. Vamos a aceptar, el match, aceptar, y a partir de este momento los diferentes elementos ya están interseccionados. Podemos visualizar que realmente se ha efectuado correctamente utilizando la herramienta de sección y utilizando el renderizado por condiciones de contorno. En este caso vemos que para los elementos en contacto con el terreno el color es de un beige, para las particiones interiores es verde, mientras que para las exteriores es azul. Si tuviésemos algún cerramiento adiabático aparecería en rosa. Vamos a quitar la herramienta de sección para volver al estadio inicial. Una vez interseccionado y todos los elementos, los recintos que conforman el modelo, vamos a proceder a asignar propiedades a cada uno de los recintos. Para ello seleccionamos cada recinto y mediante la herramienta de atributos le vamos a asignar a este recinto un tipo de espacio. En este caso será un recinto no habitable con 3 renovaciones hora. Hay que recordar que cuando la definición de cada tipo de espacio contiene ya las construcciones por defecto y las cargas térmicas que pueda tener el propio recinto asociado al uso. Para los otros dos espacios los podemos seleccionar conjuntamente porque van a ser del mismo tipo y utilizando de nuevo la herramienta de atributos les podemos asignar un tipo de espacio. En este caso será un tipo vivienda con 0,2 renovaciones hora de infiltración de aire y una ventilación nocturna de 4 renovaciones hora durante los meses de verano. Podemos utilizar ahora para verificar la correcta introducción de los cerramientos y de los modelos el renderizado por construcción, en donde cada tipo de construcción aparece con un diferente color. Si queremos saber qué construcción corresponde, habría que utilizar la herramienta Info y posicionándose encima de cada superficie aparece pues la descripción mediante el nombre y las capas del elemento constructivo. Estos elementos se podrán modificar posteriormente según convenga. En este caso, por ejemplo, en la cubierta tenemos una cubierta como si fuese plana. Para que sea una cubierta, por ejemplo, de madera, bastaría con cambiar en los atributos de construcción, fachadas con aislamiento por interior y cubierta de madera, aceptar,
Y ahora vemos que ha cambiado también el color de la cubierta, y si utilizamos la herramienta Info, vemos que ahora ya no es una cubierta plana, sino una cubierta inclinada, mientras que el resto de elementos sigue siendo igual. Si utilizamos el renderizado por tipos de espacio, vemos en distintos colores los diferentes tipos de espacio. En un caso pues es el de vivienda, en otro es el de recinto no habitable. Las zonas térmicas son conjuntos de recintos que tienen las mismas cargas térmicas y están servidos por el mismo sistema de frío-calor, o simplemente agrupaciones de recintos para los cuales queremos realizar un cálculo particular. En este caso no hemos asignado todavía ninguna zona térmica. La forma más fácil de hacerlo es acudir a extensiones, OpenStudio Scripts, y con el de modificar hay uno que se dedica simplemente a añadir una zona térmica para cualquier espacio que no la tuviese ya asignada. Como que no hemos asignado ninguna, los asignará a todos, de forma que ya van a aparecer ahora asignados las diferentes zonas térmicas. Y ahora vemos las diferentes zonas térmicas, vemos que ya aparece la zona térmica 1, la zona térmica 2, la zona térmica 3. El renderizado por plantas permite ver las diferentes plantas. En este caso, como que la planta segunda la hemos generado como una copia de la primera, no la ha asignado correctamente a una planta segunda. Vamos a intentar hacerlo ahora, colocándole en lo que es la planta 2. De esta forma ya tenemos también el modelo organizado por plantas, lo que son las plantas 1, 2 del modelo. Para mejorar la inteligibilidad de las diferentes zonas térmicas existe también un script que va a ayudarnos a renombrar las zonas térmicas, rename las zonas thermal zones based on space names, de forma que cada zona térmica heredará el nombre del espacio correspondiente. De esta forma ya podemos también guardar el modelo y ya estará listo para ser calculado con posterioridad. Una vez hemos introducido y asignado todos los datos a los diferentes recintos, podemos lanzar el cálculo. El cálculo en este caso no será representativo de nada, habida cuenta que el modelo todavía no está completo, pero puede ser útil para determinar si se han producido o se han introducido algún tipo de errores. Lanzamos el cálculo en OpenStudio. Para esto se accede al menú OpenStudio Application y en unos momentos aparecerá la aplicación OpenStudio. Debemos asegurarnos de que tenemos un fichero climático asignado, en este caso ya estaba asignado por defecto, y podemos lanzar directamente el cálculo. Una vez finalizado el cálculo, vemos que se ha producido el cálculo sin errores, con algunos warnings. Si queremos ver los mensajes de advertencia, habría que ir a Tree y buscar el menú R, y aparecen los diferentes warnings que se han producido. Básicamente son warnings, en este caso, que hacen referencia a la existencia de schedules que están en la plantilla pero que no han sido utilizados y que por tanto no tienen trascendencia. Los resultados, aunque no tienen ningún sentido en este caso, se pueden ver en el visor de resultados. Quizá este sería un buen momento también para intentar visualizar que los perfiles ocupacionales que se han introducido son los adecuados.